La incertidumbre en la economía evitará que los costarricenses se endeuden. Aunque a mediano plazo los costarricenses puedan acceder a créditos en mejores condiciones, lo cierto es que no lo harán. La incertidumbre pesa en la decisión de consumo de los habitantes de Costa Rica. Según Luis Diego Herrera, economista del grupo financiero Acobo, la tendencia a la baja en las tasas de interés en colones o en dólares no mostrarán sus efectos positivos a corto plazo. Por lo que resta del año, la incertidumbre predominará y con ello la mesura entre los costarricenses. El hecho de que bajen las tasas no implica necesariamente que ya la gente tiene confianza, ¿verdad? Lo que se busca es que la baja en la tasa de interés sea un incentivo para que la gente tome créditos, ¿ya? Entonces, pero la gente toma el crédito si cree que el futuro va a estar mejor, ¿verdad? Entonces se ocupan las dos cosas, las tasas empiezan a bajar y que la gente retome la confianza para tomar esos créditos y generar más actividad. Por ejemplo, con la baja de un punto porcentual en la tasa básica pasiva en un plazo a 30 años, un crédito de 1 millón de colones tendrá una disminución en la cuota mensual de 463 colones. En un crédito de 10 millones de colones, esa disminución será de 4.630 colones. En tanto, un crédito en dólares de 1.724 dólares, que es el equivalente a 1 millón de colones, esa disminución mensual, o sea, lo que usted tendrá que pagar de menos, será $1 mensual. La entrada en vigencia del cobro del IVA y la desconfianza en el rumbo de la economía serán constantes este año, según el experto. El tema de aprobar impuestos, aunque la gente no quiera pagar impuestos, era una decisión que había que tomar, ¿verdad? Entonces, si uno quiere calificarla entre positiva y negativa, a mí me parece que es una decisión positiva. Vamos a ver, la gente pues eventualmente se va a acostumbrar al nuevo nivel de impuestos y la actividad económica tiene que repuntar en algún momento, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión de momento, mientras la gente se acostumbra a un nuevo normal, ¿verdad? El economista agregó que el tipo de cambio con tendencia a la apreciación, las finanzas públicas deficitarias, el mayor endeudamiento, el crecimiento económico moderado y un desempleo sin mejora sustancial serán tendencia durante lo que resta del año. Bien, y para ahondar sobre este tema ya nos acompaña acá en la revista Federico Rivera, economista, para ayudarnos a entender e interpretar un poco más esta noticia, bueno, que ya se venía anunciando, que se venía diciendo que vendría la baja en las tasas de interés y que esto eventualmente ayudará a reactivar la economía. El tema pues que nos trae todos los días en conversaciones sobre cómo incentivar la economía. ¿Es este un paso en la dirección correcta, bajar las tasas para que exista más dinero disponible y la gente pueda obtener de manera más sencilla los créditos? Buenos días, don Federico. Bueno, buenos días, muchas gracias nuevamente por el espacio para este análisis, tal vez que pueda servir de orientador, porque si primero analicemos el caso de los colones, que la tasa básica pasa de 6.65 a 6, que eso, digamos, es una disminución importante, ¿verdad? Y también hay que entender que pues hay mucha deuda que sí está en colones, pero en Costa Rica recordemos que es una economía extraoficialmente dolarizada, ¿verdad? Eso no significa que otras economías no estén dolarizadas. Para decirle algo, la mexicana, la colombiana, ellos trabajan más con su moneda local. Nosotros funcionamos con dos monedas, por eso llamamos extraoficialmente dolarizados. Porque si usted ve, todo está, los precios de las casas, el precio de los vehículos, incluso tecnología, ¿verdad?, está en dólares. También hay que considerar que cuando usted compra, ¿verdad?, en colones, compra el tipo de cambio, porque nuestra economía, el 100% de lo que consume es importado. Ahora, en el caso vuelvo al caso de los colones sí, en este momento pues genera más liquidez, ¿verdad?, porque al final lo que necesitan las personas es un poco más de dinero en el bolsillo, ¿verdad?, libera un poquito, pero la estrategia que hay es el tema de reactivar la economía, y la economía solo se reactiva por consumo, ¿verdad? En el caso de nosotros somos una economía de consumo, por lo tanto, si usted no estimula el consumo, pues vamos a encontrarnos también con que muchas empresas empiezan a dejar la actividad,
en algunos casos por un problema de mercado, ¿verdad? Y lo podemos ver en zonas, digamos, como Punta Arenas, el mismo Turrialba, que hay alquileres muy elevados, no hay una regulación de esos alquileres, y al tener niveles de consumo muy bajos, pues lo que hacen estas actividades es cerrar. Eso es fácil tal vez de entender, pero usted vende, por lo general, el comercio a nivel general vende en colones. Entonces, eso significa que algunos de las personas ya endeudadas en colones, que es como el 50%, va a tener un disponible. Pero recordemos que al final esta economía está muy endeudada, porque el problema de Costa Rica es un problema de deuda, no solo del Estado, sino también de la sociedad en sí misma. Ya hay datos que ya los hemos mencionado aquí, de una cantidad importante de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que son 2.600.000 tarjetas, que es un promedio de 5 tarjetas de crédito por consumidor. O sea, eso significa que hay consumidores que tienen hasta 8 tarjetas de crédito, otros podrán tener 2. Esos son más o menos 500.000 personas, son las que están altamente endeudadas en esta parte, con tasas que van, ¿verdad? De cada 10, 7 están en tasas arriba del 40%. Los bancos del Estado, en algunos casos, compran deuda, pero está muy limitado por el tema también de la liquidez que tiene, digamos, el consumidor. En el caso de, ya si nos vamos a los dólares, este pesa un poco más y hay una disminución importante de 3.16 a 2.71, ¿verdad? Eso es una disminución también significativa, porque los vehículos y las casas están en dólares, y hay mucha deuda en dólares, incluso ganando usted colones, ¿verdad? Ese es un problema que hay ahí. Tenemos un tipo de cambio ¿verdad? Que se ha mantenido a la baja, ligeramente a la baja, tiene una tendencia a la baja. Esto favorece, en este momento, favorece al que está endeudado en dólares, ¿verdad? Ganando colones, porque bueno, necesita menos colones para pagar, y con esta disminución pues también le genera liquidez, ¿verdad? Por los dos lados, ¿verdad? Y recordemos que hay hay doble deuda, alguna deuda está en dólares y otra deuda también está en colones. Entonces, digamos, ayuda a la liquidez con las dos monedas. Favorece mucho también este tipo de cambio, y es importante irlo mencionando, porque esto favorece a los importadores, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es esto, ¿no? Si la disminución, ¿verdad?, tiene un enfoque, ¿verdad?, de disminuir la tasa básica pasiva, usted tiene más disponible en colones, puede consumir más en colones, pero también está comprando el tipo de cambio, ¿verdad? Por lo tanto, también se van a necesitar más dólares. Recordemos que el importador también le favorece, porque el tipo de cambio disminuye, ¿verdad? Si usted baja las tasas en dólares, significa que la parte automotriz, la parte inmobiliaria y lo que es tecnología, pues va a vender más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que va a haber una tendencia otra vez del dólar a la alza. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el consumo es el que, digamos, el que viene a mover esta dinámica. Hay un escenario, ¿verdad?, importante, por ejemplo, a nivel de turismo. Esta información es del día de ayer, donde, por ejemplo, el costarricense no está haciendo visita turística. Recordemos que este país es muy costoso. En algunos momentos la Cámara de Hoteleros incluso deciden no bajar el precio, porque te dicen que esta economía es así de costosa, tienen costos operativos muy elevados, y si baja el tipo de cambio, entonces también sus costos operativos son muy elevados. Pero lo que sucede es que el costarricense no está visitando. Y si no está visitando es porque está todavía temeroso, no quiere seguirse endeudando, ¿verdad?, porque no sabe cómo se va a mover el tipo de cambio, ¿verdad? Y si las tasas no estaban disminuyendo, pues también no era como muy favorable. Ahora, recordemos que la semana pasada las tasas estaban elevadas, ¿verdad? En dólares estaba 3.16 y la básica estaba en 6.65. Pero recordemos que también hay una tasa, que es la tasa de política monetaria, que es la tasa que ofrece el Banco Central a los bancos. Esa también está disminuyendo.
Lo que había una contradicción era que la tasa básica seguía muy elevada, ¿verdad? Bajando encajes mínimos legales para que los bancos tuviesen mayor, liberara más recursos, pero recordemos que esta estrategia era para que las personas morosas, porque la morosidad venía aumentando, eso era para que se acercaran a renegociar deuda, renegociar plazos, refundir deuda, porque en realidad lo que se quería era sostener la clientela, ¿verdad? O la cartera, en ese caso. Okay. Ya vamos a continuar, don Federico. Tenemos también vía remota a Roxana Morales, ella es economista de la Universidad Nacional. Roxana, muy buenos días. La misma consulta que le hacíamos a don Federico Rivera sobre estas medidas que bajan las tasas, ¿significarán un impulso efectivo a la reactivación económica? Buenos días. Sí, muy buenos días. En realidad lo que nosotros estamos observando es una reducción efectivamente en la tasa básica pasiva. Pareciera que es positivo, sin embargo, recordemos que la tasa, digamos, la mayor reducción que se ha presentado en varios años se ha presentado esta semana, que se redujo de 6,65 a 6%. Sin embargo, esta tasa es la misma que teníamos en enero de este año, es decir, en enero empezamos con una tasa del 6%. Y además es importante señalar que una reducción de la tasa básica pasiva no necesariamente se traduce en una reducción de las tasas activas. ¿Cuáles son las activas? Las tasas a las que yo puedo acceder a un crédito. Y entonces no necesariamente van a bajar. ¿Cuáles van a bajar? Bueno, precisamente son aquellas tasas de interés o aquellos créditos cuya tasa de interés está indexada directamente a la tasa básica pasiva. Y más que todo son créditos de más largo plazo, muchos de ellos son créditos para vivienda y créditos para automóvil, por ejemplo. Sin embargo, no necesariamente todas las tasas van a bajar. Eso dependerá de las decisiones de cada uno de los bancos. Tal vez algunos datos importantes de analizar es que, si bien es cierto, esta reducción de la tasa básica pasiva podría incentivar el dinamismo económico o incentivar el crédito, bueno, no necesariamente tampoco se va ahora. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento en el país es bastante elevado. Por lo general nosotros hablamos del déficit fiscal, del nivel de deuda pública, pero a nivel privado, es decir, a nivel de hogares y empresas, el endeudamiento es muy importante. En este momento, con los datos del Banco Central, llega al 20,7 billones de colones, que representa cerca del 60% del Producto Interno Bruto, mientras que la deuda del gobierno central anda por alrededor del 50-55%. Bueno, eso significa que a nivel país debemos más del 100% del Producto Interno Bruto de un año. Y esto tiene implicaciones importantes sobre los hogares, porque si los hogares están muy endeudados, por más baja que esté la tasa de interés, difícilmente se van a poder endeudar más. Y entonces también implica que los hogares deben tener la capacidad de endeudamiento para poder acceder a estos créditos. También otro dato interesante a señalar es que en este momento el crecimiento del crédito ronda el 3%, un crecimiento sumamente bajo. Este crecimiento en términos nominales, si analizamos en términos reales, que significa descontando la inflación, el crédito prácticamente no crece. Y cuando analizamos el crecimiento del crédito entre bancos públicos, bancos privados, cooperativas y otras entidades financieras, en los bancos públicos apenas crece un 0,2%, o sea, prácticamente no crece en términos nominales, mientras que en los bancos privados crece cerca de un 5%. Un dato positivo es que los créditos en dólares más bien están cayendo y los créditos en colones están incrementando, pero el crecimiento es muy bajo. Cuando una economía busca dinamizarse, una parte de ese dinamismo se da a través del crédito, es decir, a través del gasto de consumo, el gasto de inversión, principalmente la inversión es la que generaría mayores réditos en cuanto a empleo, ¿verdad? Y entonces lo que uno esperaría es que con la reducción de las tasas de interés vaya incrementándose el nivel de endeudamiento. Sin embargo, como mencionaba, esto va a depender de la capacidad de endeudamiento que tengan los hogares y también de la confianza que tengan los inversionistas, ¿verdad? Porque también un inversionista no va a decidir pedir un crédito, emprender un negocio o ampliar su producción si ve que la economía más bien está cayendo en consumo, que es una de las situaciones que podrían contrarrestar el efecto positivo de la tasa de interés. Me refiero a que actualmente, si uno analiza el índice mensual de actividad económica, la economía crece apenas un 1,6% y el sector comercio
por ejemplo, tiene cerca de 5 meses de decrecer y otros sectores importantes como el sector agrícola, como el sector incluso construcción, industria manufacturera fuera de zonas francas, más bien está en decrecimiento. Entonces esto no estaría dando señales positivas a la población, a los inversionistas para poder endeudarse más. Entonces es importante considerar estos aspectos para poder determinar si digamos, positivo o si al final los resultados van a ser positivos. Para mí sería más bien contrarrestar los efectos negativos que va a tener, por ejemplo, la implementación de la reforma fiscal en los próximos meses. Y además, otro análisis que habría que realizar es también qué tanto el gobierno va a tener que recurrir al mercado interno en los próximos meses para financiar su deuda. Y además financiar el déficit fiscal, ¿verdad? Me refiero a que si bien es cierto, ya hay, digamos, luz verde para el tema de los eurobonos, bueno, no precisamente van a salir a colocarse ya, podría ser a finales de año, y el tema de los préstamos del BID o del CAF, pues también necesita aprobación de la Asamblea Legislativa, entonces podría darse a finales de año. Mientras tanto, el gobierno va a tener que seguir endeudándose en el mercado interno y eso va a seguir generando presiones sobre las tasas de interés en colones. Que el gran tema es el concepto o la palabra incertidumbre, que no deja, no genera confianza, y si no hay confianza, la gente no se va a endeudar, no va a asumir riesgos. Exactamente. Bueno, en la parte fiscal, en algún momento en otra entrevista lo habíamos detallado. Estamos en una parte que se conoce como contracción fiscal, donde usted tiene que disminuir gastos y aumentar impuestos. Y el efecto del aumentar impuestos, ¿verdad? O sea, hay más impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, si hay un aumento, afecta lógicamente en las decisiones de consumo. Ese es un efecto muy evidente. Lo que pasa es que si teníamos tasas un poco elevadas, eso se llama contracción monetaria. Y la contracción monetaria, vamos a ver si lo podemos detallar bien para que también la gente lo pueda entender. Digamos, si usted tiene tasas muy elevadas y por otra parte hay más impuestos y se restringen gastos, ¿verdad? Entonces significa que usted entra en una situación donde lo que es el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Eso se contrae porque contrae los niveles de consumo y los niveles de ingreso agregado, o sea, la sumatoria de todos los ingresos en realidad se contrae. Y el mercado de inversiones, o sea, el mercado financiero, que serían las inversiones, pues disminuirían, porque hay un aumento significativo en las tasas de interés. O sea, esto lleva a una economía a literalmente acercarse a una crisis crítica, ¿verdad? Perdón, aguda, no crítica, sino una crisis más aguda, más cerca de un estancamiento. Entonces, lo que estamos viendo es que la política fiscal, esta contractiva, se mantiene, pero cuando usted baja tasas de interés, lo que busca es una expansión monetaria. O sea, que tengamos más dinero moviéndose en la economía para ¿verdad? Contraer un poquito más las tasas de interés. Esto cambia la dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que, bueno, la economía funcione desde crédito, exactamente como lo menciona la colega, en el sentido de que tiene que disminuir la tasa de interés y aumentan las inversiones, pero el mercado de bienes y servicios entra en una incertidumbre. Una incertidumbre es porque le ponemos un signo de interrogación. Entonces, ¿qué es una incertidumbre? Para que la gente lo pueda entender. Una incertidumbre es que no se conoce en el momento, en relación a esta disminución de tasas, cuál va a ser la reacción de la economía, ¿verdad? Lo único que sabemos es digamos los indicadores, ¿verdad? De que sí creció el crédito, pero bueno, lo absorbe la inflación, pero por otro lado hay deudas en dólares, hay colones, ¿verdad? Y lo que hay que entender es que esta incertidumbre puede durar un mes, puede durar 2 meses, puede durar 3 meses. 3 meses ya no es recomendable. Entonces, estas tasas de interés van a tener otra opción, ¿verdad? O el banco tendría que ver cómo sigue disminuyendo el encaje mínimo legal para presionar todavía estas tasas más a la baja, que es un poco también lo que se está dando en Estados Unidos, ¿verdad? A la baja. Lo que sí tenemos que entender es que si
se da un aumento en el nivel general de los precios, o sea, la inflación aumenta, porque recordemos que la meta siempre es estar en el 3, ahora están 2.42, 2.41, ¿verdad? La inflación, pero si esta inflación, ¿verdad?, empieza a aumentar el nivel general de los precios, obliga al Banco Central a aumentar las tasas, porque hay que controlar la inflación con el aumento de tasas. Entonces estamos con un desempleo, ¿verdad? De acuerdo a lo que tiene el Banco Central, dice que es el 11.6, y es una tasa bastante elevada porque macroeconómicamente las economías funcionan en una teoría que se le llama pleno empleo, que está entre el 4 y el 6, eso es lo que yo puedo administrar. Pero si usted lo ve, estamos casi en el doble del techo, ¿no? Y eso, reactivar, tiene, digamos, su proceso. Vamos ahorita exactamente en este mes es cuando empiezan a aumentar las importaciones, y esta baja en el tipo de cambio pues estimula mucho en la parte económica a estos importadores. Al final, si el tipo de cambio aumenta, el importador proyecta precios a 3 meses, entonces en algunos casos es hasta inflacionario, porque lo que hacen es que importan y ajustan precios a 3 meses, entonces empieza a pagar con precios de 3 meses. Pero recordemos que también eso aumenta las importaciones, o sea, van a demandar más dólares también, porque la idea es que usted consuma y consume a tipo de cambio. Esperaríamos que Navidad, ¿verdad?, la temporada navideña estabilice un poco la economía, ¿verdad?, porque lo que vamos a estar es todavía en un proceso de esta incertidumbre, porque el consumidor no va a ir de la noche a la mañana al mercado a consumir de manera en estampida, ¿no? Hablemoslo en ese sentido, ¿verdad? Sino que la precaución todavía se mantiene. Y vuelvo a repetir, el sector turismo, digamos, se sostiene por los turistas extranjeros que están llegando, porque están llegando más líneas aéreas, o sea, más líneas aéreas, no, si no están incrementando cantidad de vuelos, que eso es importante. Pero si usted Cadesco, digamos, esta semana, la Cámara de Exportadores, bueno, ellos dicen, es que el tipo de cambio está muy bajo, nuestros costos operativos, esto le afecta entonces también al sector turismo por los costos operativos, pero al importador le sirve, al que está endeudado en Costa Rica le sirve, porque en realidad el problema de la economía es la deuda, entonces ahí es donde se está centralizando. El importador ajusta, el exportador siempre va a seguir exportando porque es parte de su dinámica, cosa que no lo va a dejar de hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que los niveles de empleo que tienen ellos son muchos temporales, porque es una economía de temporada. Entonces ese desempleo de oficio es el que siempre nos va a costar y le va a costar a la economía reactivar por el lado del oficio, no tanto por las profesiones, porque las profesiones son más dinámicas. Muchas empresas se van para Panamá. Y podría decirle, casi, digamos, los grandes ahorrantes en Costa Rica, cuando usted llega y le dice la política fiscal que vas a pagar del 8 al 15, si usted y yo tuviésemos en este momento, para decirle algo, $100,000, $200,000, lo que estaríamos buscando es ir a Panamá a ir a abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, más bien, no va a estimular mucho el nivel de ahorro, que es lo que ayuda también a las inversiones. Y si tienes este vacío, vas a tener que promover la inversión extranjera directa para sostener la economía. Perfecto. Roxana Morales, tal vez un comentario al respecto. ¿Coincide usted con las observaciones que hacía don Federico Rivera? Importante mencionar que cuando varía la tasa de interés y cuando varía el tipo de cambio, hay ganadores y hay perdedores, ¿verdad? Hemos mencionado en este caso, por así decirlo, los ganadores que verán una reducción en las cuotas de los créditos que van a pagar mensualmente, y no todos, ¿verdad?, sino los que tienen vinculados sus tasas de interés a la tasa básica pasiva o incluso a tasa en dólares. Pero también hay perdedores. ¿Cuáles son los perdedores? Bueno, las personas que están en este momento ahorrando tienen doble efecto. Uno, sus inversiones van a tener una menor tasa de interés, es decir, un menor rendimiento, y además van a tener que pagar más, o más bien van a tener que reducir esa ganancia, porque ahora con la reforma fiscal, como mencionaba Federico, pasa del 8%
en impuesto de renta sobre los intereses de las inversiones a un 15%. Entonces los ahorrantes van a tener, o los inversionistas van a tener una reducción en las ganancias o en las utilidades que venían teniendo. Y con respecto al tipo de cambio, si bien es cierto, la reducción del tipo de cambio va a permitir importar más barato algunos bienes y servicios, también es negativo en el sector exportador. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos en gran parte del dinamismo de este sector, hemos visto que ha venido perdiendo dinamismo, las exportaciones fuera de zonas francas han venido cayendo de manera importante y bueno, un tipo de cambio más bajo va a seguir afectando la competitividad de este sector y afectando más el empleo. Y como mencionaba también don Federico hace un momento, el nivel de desempleo que hay en el país en este momento está afectando el resto de la economía. ¿Por qué? Si las personas están desempleadas, están obteniendo menores ingresos en los hogares o incluso no están teniendo ingresos algunos de ellos, ¿verdad?, por el nivel de desempleo, y esto hace que su capacidad de consumo se reduzca, y si no hay consumo, no hay demanda de bienes y servicios, no hay más producción, las empresas contratan menos personal o incluso empiezan a despedir personal o cerrar operaciones, y bueno, esto es un círculo negativo para la economía. Entonces yo creo que la reducción de las tasas de interés es un instrumento de política económica, permitiría mejorar algunas condiciones, pero sabemos que en economía nada está escrito, es una ciencia social, dependerá también de las condiciones del resto de la economía, de otras variables, de las expectativas de la población, y bueno, entonces yo creo que hay que tener en cuenta estos aspectos para considerar o para determinar qué tanto va a afectar o no la reducción de las tasas de interés. A Roxana Morales y también a Federico Rivera ya tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo, pero por supuesto es un tema que no se acaba el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, continúe con la programación de CINAR Costa Rica Medios. Muy buenos días.